Es difícil apreciar de qué va el DNI si no se entiende completamente lo que queremos decir con un enfoque según principios para el desarrollo de la Iglesia. Un enfoque según principios cumple los 4 criterios siguientes. 1. Los principios son universalmente válidos. No se aplican solo a ciertas situaciones o circunstancias específicas. Son aplicables a todas las denominaciones, a todos los modelos de iglesia, a todos los estilos devocionales y a todas las culturas. 2. Los principios deben ser probados. Hasta que no tengamos una prueba empírica clara, puede que estemos tratando de un concepto interesante que merece la pena considerar, pero no deberíamos hablar de un principio. Solo hay una manera de averiguar si una característica específica es o no un principio universal: investigar a escala mundial. 3. Los principios siempre tratan de lo que es esencial, nunca de aspectos secundarios de la vida cristiana. Por tanto, podemos esperar encontrar los principios que influyen en la vida descritos también en la Biblia, aunque la terminología pueda ser diferente. 4. Los principios siempre tienen que ser individualizados. Nunca dicen exactamente qué hacer. Más bien ofrecen criterios que permiten descubrir por uno mismo lo que ha de hacerse en una situación concreta. Hay diferentes principios de salud que hemos identificado en nuestra investigación. Sin embargo, todos estos principios tienen un común denominador. Cada uno de ellos va dirigido a liberar el crecimiento por sí mismo. En el DNI, nuestra tarea no es hacer que la Iglesia crezca, sino reducir los impedimentos que los seres humanos ponen al crecimiento. Así, la Iglesia puede florecer por sí misma. Para entender este principio, es útil observar este dibujo. En él usted ve un carro con 4 ruedas cuadradas, transportando un montón de ruedas perfectamente redondas y sumamente funcionales. Del carro están empujando y tirando 2 personas que demuestran gran dedicación, pero que seguramente son conscientes de que su trabajo avanza sumamente despacio, lo cual resulta bastante frustrante. Esta parábola ilustra algo esencial. Todo lo que necesitamos para ver crecer la Iglesia ya ha sido provisto por Dios. El problema es que no hacemos uso de ello. En vez de utilizar las herramientas que Dios nos ha dado, tratamos de empujar y tirar de la Iglesia con nuestras propias fuerzas. ¿Cuál sería una alternativa sana a este enfoque? En el DNI distinguimos lo que llamamos las 6 fuerzas de crecimiento: interdependencia, multiplicación, transformación de la energía, sostenibilidad, simbiosis y productividad. Si estudia con más detenimiento estas fuerzas de crecimiento, descubrirá que cada una de ellas va dirigida a liberar el crecimiento por sí mismo. Lo mismo se puede observar cuando se estudia lo que denominamos las 8 características cualitativas de las iglesias en crecimiento: liderazgo capacitador, ministerio según dones, espiritualidad ferviente, estructuras eficaces, culto inspirador, grupos integrales, evangelismo según las necesidades, relaciones afectivas. Cada característica cualitativa consta de un nombre, columna A, y de un complemento, columna B. En las 8 áreas, el complemento es el factor decisivo. Todos ellos van dirigidos a liberar el crecimiento por sí mismo. Se puede demostrar que las iglesias modelo solo tienen éxito cuando aplican, de forma consciente o no, los principios que hemos escogido denominar desarrollo natural de la iglesia. Este descubrimiento es uno de los aspectos más reveladores de nuestra investigación en más de 50.000 iglesias.
Los principios son aplicables sin tener en cuenta la inclinación teológica, la filosofía ministerial o el modelo favorito de iglesia que uno tenga. Son aplicables a la vida personal y a la vida de la iglesia, y son aplicables incluso aunque uno decida no utilizarlos.